En este video tutorial les quiero mostrar y explicarles sobre una herramienta que podemos usar en forma online que se llama Genially, que es una herramienta que nos va a permitir utilizar plantillas para realizar presentaciones, como también si en las plantillas también podríamos crear una presentación utilizando todos los recursos que nos permite y nos provee. Para eso lo que vamos a hacer es escribir nuestra dirección. En la barra de dirección escribir genial.ly, ¿sí? Nos va a llevar a la página de Genially, y estando en la página podemos crear una cuenta o iniciar sesión. Y si nosotros ya estamos logueados con nuestra cuenta, por ejemplo de Gmail, directamente vamos a decirle que vamos a continuar con Google para que a través de esos datos poder registrarnos. Elegimos la cuenta. La primera vez nos va a pedir simplemente que elegimos un tipo de perfil, si es para crear presentaciones a nivel primario, secundario, marketing, nivel superior. Una vez que se hizo eso nomás, ya podemos entrar a la página y al área de trabajo, donde nos va a mostrar a la izquierda las diferentes opciones, que son poder crear una presentación, ver mis creaciones, o sea, si ya tengo algunas presentaciones guardadas, nos va a mostrar ese listado aquí. Mi marca es una opción para planes que son pagos, nos permite crear un logotipo para insertar en nuestras presentaciones. Inspiración nos muestra un catálogo de diferentes trabajos que han realizado otros usuarios y que estuvieron de acuerdo en poder formar parte del catálogo, ¿sí? Y a su vez que puedan ser reutilizables. Podemos tildar aquí y nos va a mostrar cuáles son las que podemos nosotros utilizar, modificar para hacer un trabajo. Ahora vamos a ir directamente a crear una presentación, y a la hora de crear una presentación nos da diferentes categorías. Queremos crear una presentación, una infografía, diferentes tipos de plantillas nos presenta, como también iniciar con un lienzo en blanco. O sea, si voy a hacer clic aquí, dice, bueno, voy a tener esa resolución. Yo elijo, sería, si lo que voy a hacer ya sea una infografía o lo que sea, yo puedo después cambiar las resoluciones según lo que yo quiero hacer. Yo aquí, por ejemplo, si elijo un lienzo y le estoy diciendo que es una infografía o un folleto, esa resolución, ¿sí? Y esa presentación va a tener ciertas características en esa página, y que aquí podemos ver que, por ejemplo, dijimos, en este caso elegí post horizontal, pero yo, por ejemplo, vuelvo a decir, no, quiero hacer una presentación, o sea, quiero que la resolución sea de una presentación, lo puedo cambiar. A medida que yo agregue páginas, en estas opciones van a estar habilitadas opciones de transición entre las diferentes hojas. Por ejemplo, aquí hay 2 páginas, entonces me está dando la opción de que yo entre página y página el efecto va a ser el de, por ejemplo, en este caso va a ser el efecto en forma vertical, o va a surgir desde el centro de la presentación, y puedo hacer todos los efectos que me muestra en esta lista, ¿sí? Fíjense que hacemos clic ahí y la vista preliminar del efecto nos está mostrando cómo va a ser cada vez que cambiemos desde una hoja a otra. Entonces, vamos a venir a esta hoja. Nosotros, cada una de las hojas que nos muestra en esta barra, podemos elegir, por ejemplo, si queremos eliminarla, hacemos clic en ese icono y eliminamos esa hoja. Podemos eliminar esta hoja y quedarnos con una. Todas las hojas disponen ciertos botones dentro de su área de trabajo que permiten tanto añadir como hacerle un zoom. Podemos borrarla o podemos movernos entre diferentes páginas. Esta opción se refiere al lienzo, que es la hoja esta que estamos observando, ¿sí? Y tiene esas propiedades en cuanto a tamaño y transición. Estos son en cuanto a la navegación, los botones que aparecen a la izquierda y a la derecha a la hora de desplazarnos. Y este color que podemos elegir, ¿sí?, dentro de los colores del documento. O sea que sí, siempre que se busque nos dice paletas propuestas. Entonces siempre ciertos objetos que aparezcan van a ir dentro de una gama de colores que elegimos ahí. Estando en esa primera página, también podemos ver que si tuviésemos más hojas podemos cambiar la vista de cada una de esas hojas eligiendo cuadrícula o lista. Es más cómodo esta lista para poder nosotros movernos entre hoja y hoja. Si quisiéramos en este momento también
editar alguno de los objetos que ya aparecieron, podemos simplemente hacerle doble clic para seleccionar el contenido o seleccionar el contenido de esta manera. Lo mismo hacerlo con otro objeto, o podríamos simplemente hacer un clic y con la tecla suprimir, por ejemplo, vamos a hacer aquí, la tecla suprimir es una forma, o nosotros podemos directamente seleccionar cualquiera de esos objetos y tenemos el cesto que aquí, solamente haciendo un clic y tocando ese cesto, elimina esos objetos que aparecieron por defecto. Ahora, estando en esta hoja, nosotros vemos que aquí arriba otra opción es la de guardado. Nosotros vamos a poder hacer clic en guardar previamente si le ponemos un nombre a este trabajo que se llame presentación, y cada vez que haya un cambio va a guardar, o nosotros podemos hacer clic aquí y que guarde los cambios. Vamos a empezar a trabajar con este y ver los botones que tenemos y las propiedades que tiene cada uno de esos objetos. Hacemos clic, por ejemplo, en texto. Dentro de esto nos vuelve a aparecer diferentes presentaciones, en este caso de formatos de texto, donde nosotros podemos hacer un clic en uno, ya lo introduce aquí, y entonces aquí nos está diciendo, bueno, reemplazar este texto por lo que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a escribir hola. Todo el texto que nosotros tenemos aquí también lo podemos cambiar. Sería, si bien nos muestra un texto predefinido con diferentes formatos para ahorrarnos el trabajo, nosotros podemos reemplazar ese texto simplemente seleccionándolo y haciendo uso de las propiedades que aparecen. Fíjense que cada vez que elegimos un objeto va a aparecer un recuadro y nos permite cambiar las propiedades de cada uno. Nosotros, por ejemplo, como estamos trabajando con este objeto texto, cada vez que seleccionemos texto y hacemos doble clic, nos va a permitir copiar, ¿sí? Copiar, cortar, va a desaparecer el lugar, eliminarlo. Este botoncito es bloquear, o sea que yo lo toco y queda en azul. Este objeto aparece un candadito y no se va a poder mover. En cambio este sí me permite mover, mientras que en este no me aparecen esas opciones de desplazamiento. Hago clic de nuevo, quito ese candado y ahora sí lo voy a poder desplazar. Este texto, por ejemplo, yo podría decir que quede aquí. Aquí le puedo decir, vamos a reemplazar aquí, vamos a decir presentación. A este texto le hacemos doble clic y le damos a escribir acá, bienvenido a tutoriales PAT. Todos estos textos, cualquiera del objeto, las propiedades van a ser comunes en el sentido de que vamos a poder cambiar, si queremos, en negrita, cursiva, subrayado, cambiar un color de fondo, justamente como si hubiésemos remarcado una parte del texto. Miren que va a aparecer de fondo ese color. Si no, lo quito con este botoncito y voy a quitar ese efecto. Después, si tenemos seleccionado, el siguiente botón es pasar a mayúscula todo el contenido, centrarlo, ¿sí? Porque si tenemos una caja de texto más grande, podríamos centrarlo dentro de esa caja de texto. Ver el interlineado, que nosotros, por ejemplo, aquí sigue siendo una opción donde escribimos, por ejemplo, 2 líneas, y nosotros aquí nos dice diferentes tipos de interlineados. Mira, hacemos clic aquí, aumentamos y esa separación es mayor. De todas maneras, nosotros podríamos hacer que todo este texto entre en el recuadro, ampliándolo, y a su vez también podríamos hacerlo seleccionando el texto y cambiando ese tamaño. Haciendo clic aquí, podemos cambiar el tamaño de esa fuente para que quede más chico y quede mejor en la presentación. O sea que todos los objetos de texto van a tener sus propiedades cada vez que los seleccionamos y aparecen aquí todas esas opciones. Cualquiera de estas opciones dijimos que podemos también utilizarla y posicionarlo con los botones que tenemos aquí, como es por ejemplo este, que nos va a acelerar, que es el hecho de querer colocar en una posición determinada un texto. Directamente seleccionamos ahí y no tenemos que andar haciendo un cálculo si está centrado o no lo que estamos colocando. Este botoncito, el de ordenar, les voy a mostrar cómo permite ordenar, o cuando se superponen ciertos objetos, nos va a permitir ordenar cómo se quiere ver y cómo se va a presentar ese objeto
en relación a otros. Por ejemplo, ahora vamos a ir a otro botón, el de imagen. El siguiente botón de imagen nos da la opción de buscar una imagen desde nuestro equipo, o sea, buscamos desde nuestra computadora un archivo y lo subimos. Esa es una de las opciones, y cuando hacemos clic en esta nos va a llevar, y fíjense que en este caso yo hice un clic, se superpuso esa imagen, y aquí es donde podemos hacer uso de este botoncito que dice ordenar. Nos permite que quede encima de todo o al fondo. Pongo al fondo, entonces ese texto va a quedar, este texto va a quedar encima, ¿sí? Y de esa manera podemos ir jugando. Si tuviéramos más objetos, ir colocándolo en diferentes posiciones. Dejamos este texto y esa imagen, ¿sí? De esta manera. Vamos a reemplazar aquí para que vean también que tenemos el botoncito que dice color. Así le cambiamos el color a ese texto. Y dejamos esta primera diapositiva de esta manera. Seguimos trabajando con imágenes. Tenemos URL. URL ya nos va a permitir que si nosotros buscamos una computadora, una imagen de computadora en Google y queremos agregarla, lo que vamos a hacer es buscar esa imagen que nos interesa, la abrimos, hasta ahí nomás ya es suficiente, porque nosotros lo que necesitamos es la URL. Hacemos botón derecho, copiar dirección de la imagen, y en Genially con insertar esa dirección, botón derecho, le damos pegar, ¿sí? Tocamos, si queremos, esa flechita para que la busque. Y fíjense, no solo trajo la imagen, que ya la dejó insertado en nuestro trabajo. Entonces, como hicimos anteriormente con todo el objeto, lo redimensionamos, siempre en diagonal, para evitar que se deforme esa imagen. Entonces ya tenemos dos imágenes, una desde la PC y esta traída desde una URL. Entonces vamos a quitar una para no sobrecargar esta página. Fíjense que esta imagen está superpuesta al texto. La vamos a cambiar de orden, que vaya al fondo, ¿sí? Y ahí dejamos esa imagen por el momento. Vamos a ver otro tipo de imágenes. Tenemos imágenes también que ya vienen prediseñadas. Miren, por ejemplo, esta es una imagen de un celular, o elegimos esta. Entonces esta es una imagen que podemos ubicarla también. Hacemos un clic, la ubicamos en la posición que queremos. Podemos desplazarlo un poco más para que quede ahí, y podemos redimensionarlo y cambiarle el orden para que quede detrás. Entonces, fíjense, ya está, tenemos suficiente con esto de las imágenes. Ahora todo el resto son imágenes prediseñadas de diferentes galerías que también se pueden incorporando a esta página de la presentación, y de diferentes fuentes, dice Pixabay o Kipti, que también tenemos otros, poder cargar imágenes también desde Google Drive. El único tema es que cuando accedemos a Google Drive tenemos que asegurarnos de tener los permisos necesarios para poder incorporarlo, ¿sí? Porque si no, nos va a decir, cuando quiere incorporarla aquí, insertarla, nos va a decir que no tiene los permisos. Cualquiera de las imágenes que tengamos aquí son imágenes que podemos insertar y ver, no solamente las que estamos aquí viendo en esta lista. Fíjense que tiene un botón ver más, que cada vez que hagamos un clic nos va a mostrar toda la galería con todos los tipos de imágenes. Y lo bueno es que muchas de las imágenes ya son también transparentes, ¿sí? Tienen un formato y zonas transparentes. Entonces nosotros podríamos tranquilamente colocar una imagen para la presentación, ¿sí? El saludo aquí, y fíjense que si yo elijo esta computadora, entonces ya queda de fondo, ¿sí? Y yo puedo ir agrandando o achicando ese objeto y ir formando, ¿sí? Mediante esa composición, ir formando diferentes otros objetos en la presentación. Si yo esto lo envío al fondo, ahora sí voy a poder seleccionar a este objeto que estaba en otra posición. Podría, por ejemplo, cambiar el tamaño, y este texto también, como les decía, hago doble clic, le voy a cambiar el tamaño, hago clic aquí para cambiar el tamaño,
y así puedo ir modificando los valores y haciendo que esta presentación vaya tomando otra forma. Fíjense, este texto que quedó aquí lo dejamos acá y ya tenemos una imagen formada, una presentación a través de todos los objetos imágenes, y así podemos jugar con todos estos valores. El botón volver nos permite volver a esta lista donde están todos los tipos de imágenes en diferentes galerías, y con esto estaríamos en cierta manera dándole un buen aspecto a esa pantalla, y así podemos hacerlo con todas las páginas. Tenemos otros recursos, que quizás no los vamos a incorporar en esta página, pero sí podemos incorporarlo en otros. Por ejemplo, va a depender del gusto de cada uno, pero nosotros, por ejemplo, si tenemos esta computadora aquí y dentro de esa presentación nosotros quisiéramos agregar otro objeto de lo que estábamos viendo aquí, podríamos directamente, miren, aquí a la izquierda nos dice incorporar un icono. Sí, tenemos todos iconos, y con ver más vamos a ver todos los iconos que hay. Lo mismo con ver más lo podemos hacer con todo el resto de objetos, como también hay flechas, ilustraciones y los escenarios, que los escenarios tienen la particularidad de que tienen ciertas zonas que son animadas, o sea que nosotros aquí podríamos elegir, por decirle esta, y ven que tiene una zona que es animada. Entonces, en esta presentación podemos jugar con todos los objetos de imágenes y hacer que esta presentación sea más atractiva, utilizando cada uno de los objetos que nos permite utilizar Genial. Esto hacemos aquí, lo volvemos al fondo y así tenemos una presentación animada. Estos son otros objetos, fíjense, tienen siluetas, mapas. Ahora vamos a ir a otros elementos, los elementos interactivos, que nos va a permitir navegar a través de la presentación. Para eso, por ejemplo, tenemos botones. Vamos a elegir aquí botones. Este, por ejemplo, es el botón que usualmente lo usamos cuando queremos ir al inicio. Un botón que podemos hacer referencia a un menú. Podemos, si queremos, agregar estos botoncitos, y ese botoncito nos va a permitir que cuando hagamos clic aquí, ir a la siguiente o a la anterior, ubicarla donde nosotros queremos que esté ese botón. Y por ello, por ejemplo, podemos tener un botón aquí que dice inicio, menú. Queremos ver más botones que podemos incorporar entre las presentaciones, hacemos en ver más y aquí tenemos todas esas opciones. Todos estos objetos, todos los objetos, cada vez que hacemos clic, ustedes observarán que nos aparecen unos iconos y que nos permiten agregarle interactividad a ese botón, a ese objeto. Si hacemos clic en ese botoncito, dice ¿qué tipo de interactividad? Yo quiero que cuando haga clic aquí, puedo decir, bueno, que me muestre una etiqueta, me muestre una ventana, o ir a otra página, o indicarle el enlace de una URL para poder mostrarlo. Entonces, para poder hacer uso de cada uno de esos objetos y la interactividad, por ejemplo, en este caso sería necesario nosotros que podemos tener otra página, que vamos a tocar aquí en agregar página. Vamos a decir que vamos a agregar una página. Sí, vamos a agregar una página y vamos a añadir esa página. Esta es la página 2. Miren que aquí abajo muestra 2. Estamos en la 1, la otra es la 2. Entonces, de esa manera, ya teniendo dos páginas, nosotros vamos a poder ver cómo utilizar ese efecto que tienen todos los objetos. Todos estos objetos tienen esos efectos, entonces en cada uno vamos a poder configurarlo. Yo, por ejemplo, si hago clic en este botón y le digo que cuando hago clic en este botón, le voy a decir que quiero ir a una página. En este caso, le voy a decir a esta página, ¿sí? Le puedo decir, fíjense que le puedo decir que vaya a la primera página, a la última, a la anterior. Yo puedo decirle de esta manera, si yo le indico cuál es la página que quiero ir, yo ya cambio, ¿sí?, esa secuencia. Entonces quizás me interesa volver a que vea cierto contenido cuando haga clic aquí. Si no, yo le puedo directamente decir, bueno, no, me voy a la siguiente página. Yo con seleccionar esto también haría lo mismo. En este caso, si nosotros indicamos cuál página,
podemos o continuar esa secuencia o cambiar el orden de esa secuencia. Le hago clic en guardar y entonces ese botón ya va a tener ese efecto. Vamos a hacer una vista preliminar. Entonces vamos a previsualizar haciendo clic aquí. Miren, tienen ese ojito, hacemos clic aquí, nos va a cargar la presentación y aquí tenemos la presentación. Fíjense, ya está animada. Tenemos los botones por defecto que ya se colocan, pero nosotros incorporamos este botoncito que nosotros puede ser que vaya a la siguiente o a otra. Nosotros podemos cambiar el gráfico como queremos. Entonces cuando hacemos clic aquí ya fue. Ahora vamos a ver, hizo un efecto y va a la siguiente página, que todavía no la editamos, pero ya podemos ver de esta manera que podemos movernos a través de las presentaciones como queremos. Si tuviéramos varias páginas y queremos interactuar y ver a través de ella cuántas hay y cambiar un orden, hacemos clic aquí y nos va a mostrar. Estamos en la 1 de 2. Y si hacemos clic aquí, nos va a mostrar las páginas y en una presentación nos va a permitir que nosotros elijamos a cuál página ir, si en el caso que estemos en una presentación y queremos volver hacia cierto contenido, hacemos clic ahí y podemos cambiar el orden de la secuencia en que nosotros estamos mostrando una presentación. Este botón que nos aparece en las presentaciones es porque si nosotros programamos un botón, una tarea, un enlace que se ejecute y no sabemos qué objeto está programado para que sea interactivo, hacemos clic aquí y nos va a resaltar cuál es el objeto que tiene programado una acción. Entonces yo hago clic aquí y puedo realizar esa acción. Para continuar editando, hago clic en el botón editar, otro de los elementos de esta barra de herramientas, en la cual vamos a hacer uso de este recurso donde podemos tener datos, tablas, gráficas de diferentes diseños, y nos van a servir también de plantillas para mostrar información de estadística, de encuestas. Entonces, como decimos, en este caso lo que vamos a hacer es, para poder insertarlo, vamos a añadir una página. Directamente, por ejemplo, vamos a elegir una página que puede estar en blanco, o podemos elegir directamente esta que dice blanco, o otra que puede ser dentro de las que son plantillas. Yo podría crear, por ejemplo, otra presentación y en vez de elegir dentro de estos formatos, yo puedo decir, bueno, la siguiente quiero que sea una página que también forma parte de la plantilla presentación. Entonces yo puedo elegir para hacer uso una página de una plantilla en particular. Empecé con una página básica, podría usar cualquiera de estas o directamente, como hacíamos, es decir, plantilla, comenzar con una plantilla en blanco. Pues yo voy a elegir esta, por ejemplo, para que me sirva para ubicar los elementos a los cuales en este caso yo voy a reemplazar. En vez de mostrar una imagen, la selecciono, la elimino y voy a decir ahí que voy a insertar una Smart Block que va a ser este, por ejemplo. Hago un clic, ya me aparece ese gráfico aquí. Después lo voy a poder personalizar y de este lado voy a decir que, por ejemplo, voy a mostrar datos sobre herramientas utilizadas en clases virtuales. Entonces, este título que está aquí lo puedo desplazar si quiero. Le voy a dar un formato para que se ajuste al ancho de esta página, por ejemplo. Podemos, por ejemplo, decir vamos a hacer 2 párrafos. Voy a decir que este párrafo lo voy a centrar. Y también, si yo quisiera, a la hora de crear una presentación y a la hora de resaltar ciertos datos, podríamos usar otro de los elementos que teníamos y que no los empleamos, que son, por ejemplo, algunos de estos, en los cuales ya podemos destinarlo a colocarlo de fondo de este texto. Podemos elegir el color, ¿sí? Y lo bueno es que una vez que elegimos el orden que va a ser al fondo, nosotros podríamos elegir también la transparencia de esos objetos. Entonces podemos hacer que sea más transparente y nos permita resaltar
cierto texto, ¿sí? Eso podemos con cualquiera de estos objetos hacer uso de este botón de transparencia. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar estos datos y lo que vamos a hacer es personalizar. Entonces yo voy a hacer clic y voy a seleccionar este cuadro. Y lo que voy a hacer es decir, bueno, yo estos datos que están aquí, ¿sí? Vamos a decir, encuesta realizada a docentes. Entonces, en esa encuesta decimos, bueno, ¿qué material es el que utilizan? Bueno, voy a agarrar y voy a decir, bueno, la mayoría usa video tutoriales. También vamos a decir qué otro elemento utiliza. Bueno, vamos a personalizar este y vamos a decirle que utiliza audios, que utiliza libros y apuntes digitales. Este puede decir, por ejemplo, que usa material impreso, ¿sí? Y que en este momento vamos a ver que justamente va a ser menos a ver porque ya lo puede usar el docente, pero con los alumnos. Y si no, le vamos a poner así, y ninguno, ¿sí? Entonces, todo esto, estos datos, vamos a resaltarlo. Vamos a decirle que esto está en negrita, le podemos dar un color, ya está, y le vamos a dar una sombra. Estos datos que tenemos aquí, cada vez que hacemos clic en una de estas barras y hacemos doble clic, van a ver que nos va a aparecer una opción que nos va a permitir a nosotros personalizar los datos. Por ejemplo, yo tengo la configuración donde yo elijo el color, ¿sí? Yo puedo elegir el color y decir, bueno, a ver, dentro de qué gama de colores voy a trabajar. Pero yo lo que puedo hacer sobre cada una de esas barras es decir, bueno, quiero mostrar una leyenda si quisiera, mostrar valores en el eje. Y yo acá en datos, la pestaña datos me permite decir, bueno, el 70% está usando videotutoriales, audio, es decir, que usa el 5%, libros digitales, lo voy a reemplazar y voy a decir que el 20% está usando apuntes en formato digital, ¿sí? Y después tengo material impreso, el 1%, y que no usa ningún material de ese tipo, un 4%, ¿sí? Sobre cada uno de estos objetos ya dije que podíamos configurar los parámetros que son que se muestren esos valores. Entonces de esa manera también podemos mostrar los porcentajes que hemos ingresado por cada uno de esos datos, ¿sí? Y entonces aquí podemos estar mostrando directamente una encuesta haciendo uso de los Smart Blocks. Dentro de esta página también vamos a incluir algún elemento, sería interactivo, como para poder ir, por ejemplo, si nosotros agregamos este icono, podemos hacer uso de este icono en todas las páginas, ¿sí? Y por ejemplo podemos hacer uso de otro botón, otro icono que después vamos a dejarlo en forma interactiva. Entonces por ejemplo, este es un objeto que yo puedo agarrar y decir, bueno, yo con esto voy a ir a la página y voy a decir a la primera página, ¿sí? Al inicio. Y con este botón es siguiente, entonces con esto puedo ir a la siguiente página. Entonces en esta puedo elegir, bueno, ¿a dónde va a ser mi siguiente página? Ya apunté a diferentes páginas, entonces lo que podría hacer es agregar simplemente una plantilla más, ¿sí? Entonces
esa plantilla la voy a elegir directamente de las de presentación. Me voy a desplazar a la presentación dentro de esta categoría, presentación genial, y voy a elegir de esos ejemplos, voy a elegir la última, ¿sí? Donde sirve de despedida de la presentación, ¿sí? Entonces ya tengo 3 páginas. Voy a moverme a, en este caso, a la segunda, y a esta le voy a configurar que cuando haga clic voy a ir a esa página. La selecciono, le doy guardar. Entonces de esa manera ya tengo una forma de ir al inicio y a la siguiente página. Entonces de esta manera yo voy a previsualizar esta presentación y vamos a ver sería cómo funcionaría. O sea, en este caso, fíjense que yo estoy en esta presentación y me aparece el botón de inicio que me lleva a la presentación, al inicio de la presentación. Toco en este botón, me va a ir a la siguiente, y si yo toco, por ejemplo, otra vez este botón, me va a llevar a la última página. Así podemos jugar con esos botones interactivos y podemos hacer que no solo sirva para poder movernos dentro de las páginas, sino que a veces nosotros podemos o nos interesa mostrar cierto contenido en particular. Entonces nosotros podríamos agregar algún botón. Algún botón que nos interese, por ejemplo, decir, bueno, nosotros estamos hablando de la plataforma de aprendizaje que tenemos en YouTube. Entonces copiamos esa dirección, vamos a esa dirección, abrimos el enlace y una vez que copiamos esa dirección, lo que vamos a hacer es incorporarlo como un enlace o una ventana. Si yo quiero que abra directamente ese enlace en una pestaña nueva, copio aquí esa dirección y le doy guardar. Entonces ahí ya tenemos incorporado otro botón interactivo. Entonces cuando nosotros pasemos por aquí y le hagamos un clic, nos va a abrir directamente ese enlace. Así podríamos utilizarlo para apuntar a diferentes vínculos y herramientas que pueden enriquecer la presentación y que nos interesa a nosotros mostrar. Entonces, a su vez, esa interactividad que hay en los botones, nosotros podemos incorporarle ciertas animaciones en la presentación, que ya, por ejemplo, podríamos con este botoncito ya nos dice qué animación va a tener y en qué momento. Cuando inicia la presentación, en este caso dice aparecer, en este caso dice bote, entonces ya me muestra el efecto. Yo, por ejemplo, este texto también, cada vez que yo haga clic en este botoncito, significa que le voy a incorporar algún tipo de animación. Entonces, esos van a aparecer cuando ya haga la presentación. Fíjense que yo ahora voy a previsualizar y vamos a ver que aparece el texto con ese efecto, encuestas, me aparece con todos los valores. Esto podría hacerse también, incorporarse una etiqueta para que muestre información adicional sobre cada uno de estos, o inclusive mostrar videos, cualquier objeto, y esta nos muestra el video. Voy a ir al inicio haciendo clic aquí y como les dije antes, cuando estoy en una página, si yo toco este botoncito me muestra cuáles son las zonas, ¿sí?, que me van a llevar o me van a mostrar algún contenido en particular. Bueno, luego entonces de esta herramienta, que es muy buena, podemos hacer uso, por ejemplo, de otros iconos, botones con diferentes diseños, otros marcadores con referencia a diferentes actividades, ¿sí?, de redes sociales, números, y nosotros podríamos además incluir, quizás si nos interesa una imagen, y si nosotros queremos que una imagen en particular también muestre un contenido, podemos crear un mapa y sobre ese mapa crear zonas, hotspot sería unas zonas calientes donde también vamos a poder hacer clic o pasar el mouse
y que suceda algo, entonces en esos casos también lo podemos llevar a cabo simplemente agregando también una zona que dice área invisible. Entonces si yo agrego un área invisible, va a ser que, un ejemplo, yo coloco esta área invisible que va a estar dentro de lo que es el teclado, o por ejemplo, yo puedo decir, bueno, que sea la zona invisible va a ser el touchpad. Entonces yo ese objeto en particular puedo decir qué es lo que va a realizar. Mostrar una etiqueta. Puedo decir, bueno, mostrar una etiqueta que dice gracias por visitarnos. No olvide suscribirse. Entonces, este texto, ¿sí?, que tiene con todo el formato que se le puede dar a cualquier texto, lo podemos incluir aquí y decir que ese texto va a aparecer cuando nosotros toquemos aquí. Por ejemplo, yo voy a previsualizar, va a estar la presentación. Entonces esta es una zona donde yo, cuando pase, va a decir eso. Paso es una zona invisible que también podemos mostrar información interactiva. El botón y el elemento insertar lo que nos permite es en nuestra presentación poder incorporar cierto material que en este caso es premium, en lo que es audio. En la grabación es diferente porque, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un clic aquí. Vamos a ir, por ejemplo, a la página número 2. Y nosotros aquí lo que podríamos hacer es hacer un clic en este botón y una vez que está pulsado, decir, bueno, esta encuesta la realizamos con los diferentes docentes durante el periodo, el primer cuatrimestre, ¿sí?, y consultamos sobre las herramientas utilizadas. Detenemos la grabación, se nos va a generar un audio, un archivo de audio, ahí se está guardando. Ese archivo a su vez tiene todas estas opciones de configuración, por ejemplo, que funcione directamente, que cuando está insertado en esta presentación se ejecute apenas corra esta primera página de la presentación. Ya hice un autoplay, un loop, va a seguir repitiendo, ocultar el reproductor si no queremos tenerlo a la vista, o si no vamos a tocarlo de nuevo para reproducir. Entonces nosotros en este caso yo voy a previsualizar. Ahí ya estamos con todos los datos y fíjense, decir, bueno, esta encuesta la realizamos con los diferentes docentes durante el periodo, el primer cuatrimestre, ¿sí? Bueno, ahí pudieron ver, sería que incorporamos un audio, o sea que podemos también incorporar audios describiendo algún dato, como también traer, si no, una URL donde nosotros quizás tenemos audios que están guardados en alguna de estas servicios en la nube, SoundCloud, ¿sí? Tenemos Mixcloud, que también nos permiten guardar audios, y aquí dice música. Entonces solamente pegando el enlace también va a traer el sonido, lo que sea, de esa red. Lo que es video, igual traemos una URL de ya sea de YouTube o Vimeo, o podemos traer tanto videos o audios que estén en el Google Drive, pero tenemos que asegurarnos que tengan los permisos para poder abrirlo, porque si no, no se va a poder insertar. Por último, también tenemos esta pestaña que dice fondo, que nos permite que tanto el lienzo como el fondo de la presentación sería cambiarle el color, ya sea que nosotros queremos cambiar este color y asignarle cualquier otro. Elegimos, ahí está sobre lo que dice base, ¿sí?, que es lo que está detrás de nuestra diapositiva. Podemos elegir imágenes para incorporar detrás, y el lienzo se refiere a justamente el color de lo que estamos trabajando nosotros. Sería que cualquier color que nosotros apliquemos aquí nos va a afectar a nuestra presentación, ¿sí? Entonces, en este caso teníamos este como fondo de base, ¿sí?, y el lienzo lo usamos en blanco para que no esté tan sobrecargado. Con esto nosotros hacemos uso de la herramienta fondos. Podemos aplicar, una vez que hicimos esto, podemos aplicarlo a todas las páginas. Entonces nosotros podríamos ir
y vamos a ver que esto cambió para todas las páginas y no solamente la página actual, ¿sí? Entonces de esta manera podemos crear una presentación y como último botoncito el de páginas, que es el que nos está mostrando la lista de diapositivas de páginas que creamos, y podemos ir a cada una tanto como para modificarlas, como también podemos eliminarlas, o algo que está muy bueno también, que es duplicarlas. Entonces, si nosotros podríamos tener una página con un formato en particular y simplemente yendo a esa y tocando duplicar, nos va a crear otra pestaña con el mismo formato que elegimos ahí. Entonces, de esa manera por ahí podemos mantener el mismo formato para toda la presentación. Y cuando ya hay varias páginas, este icono que aparece aquí es el que nos permite seleccionar, ¿sí?, las diferentes transiciones que vamos a tener, y que esa transición se va a dar de que cuando nosotros le demos aplicar a todas las páginas, se le va a aplicar a todas las páginas el mismo efecto, o podemos seleccionar para cada una uno diferente. Una vez que las aplicamos, si hacemos una previsualización, nos va a cargar la presentación, y cuando hagamos clic, vamos a decir, bueno, esta encuesta la realizamos con los diferentes docentes, y ahí vemos cómo esa presentación ya nos va mostrando con ese efecto para deslizarse, o podemos elegir a cuál página ir, si en el caso que nosotros estemos mostrando y queremos volver y no recordamos en cuál está, directamente vemos todas las páginas y nos movemos a la que a nosotros nos interesa. Es decir, bueno, esta encuesta la realizamos. Bueno, con esto sería, una vez que terminamos de editar, lo único que nos queda por hacer, nos resta por hacer, es tocar, dijimos que bueno, ya está guardado, sí, listo, está guardada nuestra presentación, así que nosotros lo único que vamos a hacer es compartir. Entonces, con la opción compartir, ya está listo, o aparece el botón listo, significa que ya está preparado para compartir. Entonces podemos copiar la URL o copiar el código para poder insertarlo dentro de una página web, enviarlo directamente colocando la dirección a donde queremos enviar esa presentación así como está, compartirlo en las redes sociales, o sea que directamente nos vamos a loguear en esa red social y ya vamos a estar compartiendo ese contenido, o usarlo en Classroom o Microsoft Teams. Ahora acá el enlace, lo habitual es copiar el enlace, y ese enlace ya lo podemos utilizar online en cualquier lado. Siempre que vamos a guardar o a compartir, también nos da a veces unas opciones, que es simplemente el hecho de que cuando nosotros lo guardamos a nuestro trabajo, si va a estar también disponible para que los demás usuarios lo puedan utilizar. O sea, con esto ya tenemos armado una presentación haciendo uso de todas las herramientas de Genially. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.